Entonces aquí lo que nos faltaba, el dato, por ejemplo, de las neveras. Entonces, una nevera consume en un momento determinado mucho y enfría, y enfría, y enfría, y enfría, y cuando esto ya está suficientemente frío, se apaga, ¿sí? Prácticamente se Ujú. apaga. Se apaga y ahí se mantiene el frío, ta, ta. Cuando está perdiendo el frío, ¡pum! Vuelve y arranca el motor y entonces consume harto. Harto, poco, harto, así, ¿sí? Entonces, digamos que si es una nevera grande, 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 podemos hablar de 120 vatios. Digamos, porque estamos hablando de un promedio. Es que la nevera es muy especial, por lo que les digo, está apagado mucho rato y de repente prende, pues ustedes lo han oído, ¿no? Yo creo que eso se nota cuando tin, la nevera como que arranca y después como que se silencia. Eso es porque efectivamente el motor está apagado y el motor cuando está bien prendido, cuando está bien frío, pues el motor está apagado y listo. Cuando ya se calienta un poquito, se pierde el frío, pues vuelve y arranca y así sucesivamente. Entonces, una nevera grande puede consumir 120 vatios. Una nevera normal, digamos, puede consumir entre 50 y 70. Y una nevera pequeña, digamos, ya menos de eso. Una nevera pequeñita, pues puede consumir 40 o algo así. Aquí es donde uno, por ejemplo, donde uno nota muchísimo la relación con una nevera, esto se llama de tecnología inverter, que son las últimas neveras, pero tienen que ser neveras importadas, que, por ejemplo, yo tengo una que es grande. Si fuera normal, consumiría 120 y realmente consumo 25 vatios. Consume 25 vatios y enfría muchísimo y todo normal, como una nevera normal, y es bastante grande. Entonces, la diferencia es absurda, es inmensa, es casi como comparar los bombillos antiguos con los bombillos LED de ahora. Entonces, todo lo que consume mucho, como, y que tiene un cierto motor, tienen que buscar que sea inverter, como que, como las neveras y los aires acondicionados. El aire acondicionado también, el inverter vale mucho más, bueno, un poco más, pero el consumo es absolutamente diferente al aire acondicionado tradicional. Eh, Eso pensando, digamos, en su propio consumo, en las recomendaciones a los clientes, en la posibilidad de que, digamos, el sistema de energía solar sea útil o no. Si uno tiene todos los aparatos, consumen muchísimo, si tiene el sistema de energía solar, le sale muy grande y muy caro y muy, muy, muy difícil de, de instalar. Mientras que si empieza, digamos, por regular los consumos, comprar aparatos con tecnologías modernas que consuman menos, pues es mucho mejor, ¿vale? Pero 220 no. ¿Ah? No, ¿por qué 220? Si aquí solo trabajamos con 110, no creo que tu casa, específicamente la nevera, tenga un conector de 220, o sí, puede ser. Sí, o sea, pues así como tú decías de que puede conectarse o a 110 o a 220, ¿sí? Sí, pero eso es en otro país. En Colombia casi en todos los enchufes hoy en día son de 110. Entonces la fórmula es con 110 voltios. O sea, ella se puede Ok. conectar efectivamente en Europa, pero no nos la vamos a llevar para allá y estamos haciendo el cálculo acá. Entonces es sobre 110 y te va a dar pues 0,6 o 600 miliamperios, algo así. Ujú. Porque es una nevera o que tiene un dato muy certero o es una nevera muy moderna o es una nevera pequeña. No sé cuál es el caso de todos aquí. Pues En podría tu, ser en, pequeño, creo. en tu caso, ¿es una nevera nueva o no tan nueva? No, no es tan nuevo. O sea, Es pequeña. sí, sí, señor. Bueno, pero además de eso tiene el dato correcto, porque es que muchas veces dice 250 vatios y bueno, en un momento determinado puede tener 250 vatios o a veces dice 800 vatios, por ejemplo. En un momento determinado, inclusive tu nevera puede que llegue a 500, a 600, a 700 vatios, pero es un instante, un segundo, dos, 10 segundos y ya vuelve y baja a un consumo menor. Entonces muchas veces nos aparece este dato y uno dice, uy, 800 vatios.
durante 24 horas prendido, eso es una locura. Y no es así. Entonces, este dato es correcto. Ah, listo. Sí, es el otro del televisor y ya. Y el televisor también, 100, y entonces solamente esta parte de acá, y nos da 1 amperio básicamente, sí, eso puede ser lo que consume, digamos, en AC, ¿no? Por dentro él hace la conversión y tal, pero bueno, igual nos importa, igual ese amperio que nos dan en DC, luego vamos a ver cómo lo podemos reconocer en AC. Eso nos da en AC y luego vemos cómo lo podemos reconocer en DC. Pero por ahora, digamos que ese es eso está bien todo lo que hiciste, excepto, pues, digamos esto de acá, Sí. y que no son 220. O sea, eso hay No que sé. tenerlo claro porque sí hay cosas de 220 y hay conexiones de 220 inclusive en Colombia, pero son especiales. Entonces, normalmente ya no, pero puede que sí, pero normalmente no. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces bueno, ya te saliste. Bueno, entonces a estos 10 minuticos vamos a seguir con la parte teórica. eh, un poquito al menos antes de hacer el break. Se me cerró. Ok. Ah, no, aquí está. Vale, entonces yo creo que este tema está bastante claro. eh, y podemos pasar a un poco más hablar el tema de las baterías. Estamos grabando, ¿sí? Bien. Entonces, las baterías esta batería es una batería de energía solar y esta es una pila cualquiera, ¿no? Baterías, pilas, digamos, son um, elementos que almacenan energía, ¿no? Hay unas baterías que, digamos, de fábrica salen con una energía y se gastan y se acabó, hay que botarlas. Digamos que sería como esta de acá, una pilita, ¿no? Una pila de estas o una pila de 9 voltios como las que les pedí para los ejercicios, etcétera. O estas, o este tipo, bueno, hay parecidas a estas que también son recargables. O como este tipo, que todas son recargables. Es decir, que ella se gasta, pero uno le puede volver a inyectar la corriente para volverla a usar. Entonces, digamos que se gasta por la noche en la casa, ¿no? Se gasta en lo que prendo, y en el día con la energía solar, pues la volvemos a cargar, ¿no? Entonces, porque es que el problema de la energía solar es que en la noche no hay sol. Baila. Entonces tenemos que buscar otra manera. Una de dos, o nos conectamos a la energía de la calle o tenemos un medio de almacenar la energía del sol para poderla usar por la noche. Y eso es lo que vamos a hacer. Hay otros sistemas en otros países más avanzados en los que uno pone un sistema de energía solar y lo que le sobre lo vende, lo vende a la empresa de energía. Pero eso no pasa aquí y de todas maneras eso es uno lo vende barato y ellos se lo compran caro. Uno lo vende barato, se lo compran barato y en cambio ellos a uno se lo venden caro. Es decir, 1 kilovatio vale 500 pesos y a uno se lo compran por ahí por 5 pesos. Entonces, prácticamente es mejor el sistema que vamos a ver, que es off-grid o fuera de red, pero eso lo vamos a analizar un poco. Ay, otra vez se desapareció el puntico. Bueno, eso lo vamos a analizar un poco más adelante. Por ahora vamos a ver el tema de las baterías. Entonces, este es un tipo de batería que se gasta, que tiene una forma específica, y este es otro tipo de batería que se gasta, pero, o sea, digamos que aquí tiene la corriente, ¿no? Como si fuera líquido. Pero la corriente está aquí y en un momento determinado la corriente está más abajo y en un momento determinado está bien abajo. Y bueno, pero yo le inyecto corriente de alguna manera, de la energía solar, por ejemplo, y vuelvo y la dejo cargadita hasta acá. Por la noche cuando empiezo a usarla está cargadita y por la mañana o cuando ya dejo de usarla está por aquí ya a punto pues de vaciarse. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, esta batería parece una batería de carro, ¿cierto?
Esta batería de aquí parece una batería de carro y de hecho es muy parecida a las baterías de carro. Hoy en día hay otras tecnologías que logran otro tipo de procesos, pero eh, que, que, que son como, digamos, como las baterías de los celulares, de los computadores, que son unas como unas pilas, ya luego se las muestro, son como unas pilas y muchas pilas unidas de esas, pues pueden, digamos, que hacer una batería como esta, ¿no? Y ese es otro tipo de baterías, pero no son las más comunes y son caras, carísimas. Entonces, por eso, digamos que son menos utilizadas, por lo menos en nuestro contexto todavía, son muy poco utilizadas, básicamente, como les digo, básicamente por el precio. Pero entonces estas baterías, primero que todo, la gran mayoría, por no decir todas, funcionan a 12 voltios. 12, ay, este no es, Dios mío. Es este de aquí, un ratón, un tico. Voy a cerrar esto para no equivocarme. Y un tico, lápiz. Acá, como pueden ver, 12 voltios. Hay un 12, ¿verdad? Casi todas estas baterías funcionan a 12 voltios, o sea, producen 12 voltios. Eso es poquísimo. Es decir, si uno toca una batería de carro en los bornes, estos aparaticos de acá, estas puntas, que uno es el negativo y otro es el positivo, se llaman bornes. Si uno los toca los dos, no pasa nada, porque son 12 voltios nomás, pero tiene bastante corriente por dentro y eso, digamos que también poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Eh, entonces, ese es el tipo de baterías que normalmente usamos para los sistemas de energía solar. Pero una no siempre es suficiente. De hecho, en casi nada, una batería es suficiente. Ustedes han visto que hay, por ejemplo, qué sé yo, controles de los televisores que tienen dos pilitas, ¿cierto? O del Xbox, de los controles del Xbox, tiene dos, tres, cuatro pilas a lo mejor. ¿Por qué? Porque la capacidad de una pila no es suficiente para proporcionarle la energía a ese aparato, al control o al control remoto o al control del Xbox o a, yo qué sé, cualquier cosa que funcione con pilas. Ustedes habrán visto que algunas tienen algunas cosas, un mouse, por ejemplo, normalmente tiene una pilita, un mouse inalámbrico, pero el teclado normalmente tiene dos, tres, cuatro pilas porque necesita más energía, ¿cierto? Entonces la cuestión es que nosotros tenemos que saber cómo funciona esto de la relación entre diferentes pilas o entre diferentes baterías. Bueno, aquí abajo, esta se parece más a una batería de carro. Esta es casi como una batería de carro, la forma y todo. Y aquí abajo tenemos las baterías recargables que tienen forma de pila de triple A o doble A o C o D o algo así. Son recargables simplemente. Esta, por ejemplo, tiene 600 miliamperios. Esta de arriba, creo que también 600 algo miliamperios. Y así, ¿no? Entonces, todas estas recargables normalmente dicen, mira, esta tiene 350 miliamperios. Eh, entonces, esa es la corriente que es capaz de guardar. Ahorita vamos a profundizar un poco en eso. Eh, y esta de acá sí es de energía solar. Esta, piensen que es casi como un PC. Esta es así de grande, por ahí, 50 centímetros por unos 20 centímetros y de alto pues puede tener unos 30 centímetros y puede pesar 40 kilos o algo así. Estas son las baterías que normalmente se usan aquí en Colombia, que son baterías normalmente de gel. Entonces, esa agua que llevan las baterías de los carros, ¿no? O las antiguas baterías de los carros que se les echaban unos vasitos, eso ya ahora es un gel y esa batería está sellada y no hay que hacerle nada, ni produce gases, ni nada. Pero como siempre les digo, como les decía, siempre es de 12 voltios, casi siempre. Otra cosa es esto que están acá, que está acá a la derecha, que son los amperios. Pero eso por ahora, pues, lo vamos a dejar en stand-by. Entonces, puede que uno trabaje con 12 voltios, puede que necesite trabajar con más de una batería. Y entonces la batería las puedo unir para conseguir lo que yo quiero.
¿Cuáles son los datos que tenemos en la batería? Ahora tenemos que meter la variable del tiempo. Tienen que meterse en la cabeza que estos vatios, amperios y todo eso es por un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo prendo mi computador y consume 30 vatios. ¿Qué quiere decir eso de que consuma 30 vatios? ¿Quién me dice qué se le ocurre que puede ser que mi computador consume 30 vatios? Alguien que se arriesgue y diga cualquier bobada, así sea. No sé, tal vez o lo mismo que tú dices, relacionarlo con el tiempo, tal vez 30 Sí, vatios en 1 hora o en 2 horas exactamente. No, en hora. Claro, en hora. pues podría ser horas, no sé, eso nos complicaría la vida. Realmente es por hora. Entonces, siempre son vatios hora. Siempre. Y, por ejemplo, cuando decíamos, entonces cuando hacíamos el cálculo, tal, esto nos daba 1.5 amperios hora o amperios hora. 1.5 amperios hora. Entonces, si yo utilizo el computador durante 5 horas, lo tengo prendido durante 5 horas, ¿cuánto consumo? 150 vatios. 150 vatios. Si este cargador de celular lo prendo por, no sé, lo pongo a cargar por 2 horas, ¿cuántos amperios consumo? 3 amperios. 3 amperios. La nevera de Andy, para sacar cuánto consume ella al día, 70 vatios. ¿Cuánto tiempo está prendida la nevera al día? 24 horas. 24 horas, exactamente. Entonces es por 24. Quiere decir que cuánto consume la nevera, cuánto nos gastamos, cuánto Andy se gasta solamente con la nevera. 70 por 24 nos da 1680 vatios. ¿Ven? Ahora hagamos, ¿cuántos amperios daba esto? ¿Esa nevera cuántos amperios nos daba? Esa, espérame, 0.31. 0.31 Bueno, pero vatios. haciendo el cálculo con 220, pero Ah, con no, entonces 110, 0.63. 63 vatios cada hora por las 24 horas. ¿Cuánto nos da? Ay, perdón, 15 amperios, punto- amperios, 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 amperios. 15.12. 0.63 por 24 nos da 15.27. Igual, 15.2 15.12. ¿qué? 12. Ah, perdón, 12 ¿qué? 27 me sale a mí, vatios. No, Amperios. vatios, amperios, 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 amperios. Eran amperios acá. O sea, aquí lo que Ah, hicimos ok. fue sacar el gasto en vatios y el gasto en amperios. De hecho, este gasto en vatios lo podemos saber en amperios. Si lo tenemos ahí, son 1600, ¿qué? 1680, ¿qué? Escribí, sí, eran 1680. Dividido entre, ah, entre, entre 110 voltios, ¿cuánto nos da eso? 15.27. 15.27. 15.27. Bueno, aquí está, más o menos los mismos amperios que nos salió aquí. ¿Sí se entendió cómo fue la vuelta? Sí, o sea, como más de como conversiones, algo así. Pues sí, Por el sí, tiempo, pues. pero vamos a hacerla, no quiero que quede una duda en ese sentido. Y es, la nevera consume 70 vatios. Consume 70 vatios hora. La nevera consume 0.60 y qué? 63 63 amperios hora. amperios. Si la multiplicamos por 24 horas, nos da 680. 1680 vatios hora
vatios hora al día, en un día, ¿cierto? Ujú. Eso es lo mismo que consume 70 vatios o 0.63 amperios por las 24 horas, simplemente serían 15 ¿qué? 15.12, ¿lo que me dijiste? 15.27. 15.27 amperios hora por día. Entonces, tenemos que consume 15 amperios y consume 1800 vatios en un día. Entonces, tú te gastas 1800 vatios en tu nevera. Te gastas 15 amperios en tu nevera. ¿A qué se refiere? No, ¿alguien dijo algo? No, señores. Ah, ok. Vale. No hay problema en con eso. O sea, simplemente aquí estoy diciendo cuánto nos gastamos en amperios, cuánto nos gastamos en vatios y ya. Porque estas son las unidades, digamos, que se relacionan con el tiempo. Porque son 70 vatios cada hora o 0.63 amperios cada hora. ¿Está claro? Sí, señora, ahora sí. Bien. Entonces, Andy se gasta 1680 vatios al día en la nevera o 15 amperios al día en la nevera. Por ejemplo, un televisor que tenían por ahí, digamos que sea de 110 vatios hora. Entonces, que lo usan 5 horas al día. Entonces, bueno, digamos que es de 100 vatios hora, 5 horas, da 500 vatios hora al día, ¿vale? En amperios esto 100 perdón, 100 dividido entre 110, amperios son 0.90, entonces 0.90 amperios hora por, esto no es igual, sino por que lo prenden durante 5 horas, nos da por 5 horas, nos da que nos 4.5. gastamos 4.5 amperios hora al día, ¿vale? O sea, en una hora nos gastamos 0.90, en 2 horas nos gastamos 1.8 amperios, en 3 horas pues 2.7 amperios, así. 5 horas que lo tienen prendido, nos gastamos 4.5 amperios, amperios. Y también 500 vatios, ¿vale? Y así cualquier aparato. Entonces, pero en este caso lo que nos interesa es que aquí la batería, como ya les había comentado antes, no nos la venden por vatios, nos la venden es en amperios hora, ¿sí? Entonces, yo tengo que manejar el amperaje y tengo que manejar el voltaje. Entonces, esas dos relaciones son las que cambian o se modifican si yo 1, 2, 3, 4, 5 baterías, ¿sí? Entonces yo puedo aumentar el voltaje, aumentar el amperaje o lo que sea. Ya lo vamos a ver con más calma. Entonces, tengo esta batería, por ejemplo, tiene 150 amperios hora. O sea que yo puedo utilizarla durante una hora si conecto un aparato de 150 amperios hora. Puedo usarla durante 2 horas si conecto un aparato que consuma 75 amperios hora. ¿Sí o no? ¿Está claro eso? Sí, sí, señor. Bien. Esto podría ser, digamos que una batería de 200 amperios. ¿Cuántas horas puedo utilizar esta batería para cargar un celular que me consume 2 amperios? 2 amperios hora y tengo 200 amperios hora. Básicamente es lo que estábamos haciendo acá. Es decir, podremos hacer una regla de 3 o simplemente podemos decir Hora y, eh, hora y media, hora y 20 minutos. en una,
En una hora, mi cargador consume 2 amperios. En 2 horas consume 4 amperios. En 3 horas consume 6 amperios. En 4 horas consume 8 amperios y así sucesivamente. O sea, yo puedo dividir los 200 amperios hora entre 2 amperios hora. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto? 100 100 amperios hora o 100 horas. Lo puedo cargarlo durante 100 horas. Si fuera un aparato, a ver, 200 amperios hora me produce la batería. Si fuera un aparato que consume 200 amperios hora, ¿cuántas horas lo puedo prender? ¿Una sola? Una solita. Sí, tengo una batería que me produce 200 amperios hora y conecto un aparato que me consume 50, bueno, no, hagámoslo, 100 amperios hora. ¿Cuánto tiempo puedo estarlo conectado? Así por lógica, sin dividir ni nada. Si me puede 2, dar 200 y consume 100 cada hora, ¿cuántas horas? 2. 2 horas. 2 horas. Entonces, en una hora se gasta 100, a la segunda hora ya se gasta los 200, ¿no? Entonces, 200 dividido entre 100, 200 dividido entre 100 es igual a 2. ¿Ven? Ahí está. Si yo tengo un aparato, digo, si mi batería produce 200 amperios hora y le pongo un aparato que consume 20 amperios hora, ¿por cuántas horas lo puedo estar conectado? Pues esa Por división. 10 horas. 10 horas. 10 por 20 me da 200. ¿Sí? Esa es la relación. Así era lo del celular. Entonces, tengo una pila, una batería de 200 amperios hora y si le conecto una carga eléctrica o el celular que consume 2 amperios hora, pues hago esa división y me da que la puedo tener, lo puedo hacer 100 horas. 100 horas lo puedo cargar o 100 celulares, pues de 2 amperios cada uno. ¿Sí? Entonces, la relación, el voltaje y el amperaje, como el voltaje siempre es 12, prácticamente las baterías, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces uno no compra la batería, deme una batería de 12 voltios y tal, no, uno dice una batería de gel de 100 amperios o de 150 amperios o de 200 amperios o de 20 amperios o de 10 o de 5 o de 7. Hay de todos los calibres, ¿vale? Y vamos a dar un pequeño salto y es a cómo utilizarlas en serie y en paralelo. Pero si les parece, pues hagamos el break primero. ¿Está todo claro hasta aquí? Una pregunta ¿Alguna antes pregunta? Sí. de irnos. Sí. Eso quiere decir que, digamos, en el ejercicio de la nevera, que está 24 horas, necesitaríamos más o menos como 6 baterías de esas para que funcione solo un día. Para que veas, la cosa es, sí, o sea, la relación es importante. ¿Cuánto produce esta batería? Potencia igual a voltaje por intensidad. La potencia sería igual al voltaje, que es ¿cuánto? 12 voltios por la intensidad que son. Los 200. 200. No, no, esta de aquí es 150 amperios. 150. 150 amperios, 12 voltios por 150. ¿Cuánto da eso? 1800. 1800 vatios hora. ¿Sí? La nevera de ella consume 70 vatios. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer la misma cosa que hacía con los amperios, lo puedo hacer con los vatios. Entonces, 1800 dividido entre 70 vatios hora, ¿cuánto nos da? 25.71. 25 horas. Lo puedo mantener prendida. ¿Vale? En teoría.
tiene de capacidad 1800 vatios. ¿Sí? Tiene capacidad 1800 vatios y yo le voy a chupar 70 cada hora, ¿no? Entonces, primero le chupo 70, a la segunda hora ya le he chupado 140, a la tercera hora ya le he chupado 210, a la siguiente hora ya le he chupado 280 y así, hasta que llegue a 1800, que sería 25 horas después. Entonces, esta batería nos sirve para prender la nevera. Cualquier batería nos sirve para prender la nevera, solo que si esta batería es de 150 amperios, nos sirve para prenderla por 25 horas. Pero si la batería, vamos a hacer la misma, potencia igual a 12 voltios, que son siempre lo mismo, por 200 amperios, nos da ¿cuánto? 2400. Son 2400 sí. vatios hora. Siempre vatios hora. No se confundan con eso, pero siempre dice vatios hora. Entonces, bueno, podría conectarle una cosa de 2400 vatios. O sea, si lo conecto de 2400 vatios, pues por una hora, ¿no? En una hora se agota. Entonces dividiría 2400 sobre 2400 y me daría 1. Entonces una hora. Una cosa de 2400 vatios, ¿verdad? ¿Está claro eso? Sí, Sí, señor. Bien, pero no es de 1400, es de 70. De 70 vatios hora. ¿Cuánto da eso? 34 horas. Entonces aquí con esa batería lo podemos prender 34 horas. ¿Ven? Entonces, pero estamos hablando solo de la nevera, ¿no? Nos faltan todas las otras cosas de la casa. Pero bueno, no nos preocupemos por eso. El tema es efectivamente que la relación entre la cantidad de amperios y el voltaje, pues nos da una capacidad de vatios. Y esos vatios son los que me permiten tener cosas encendidas durante un cierto tiempo. ¿Sí? Bueno, Sí, sí, señor. asimilemos eso, nos vemos en 20 minuticos. Vale, sí, señor. Bueno, sí, señor. Bueno, listo. Que descansen y coman algo. Ya nos vemos.